cuando tengo de frente a un cocinero reconocido, importante, ¿verdad? Siempre me entra algo en la cabeza y me lo pregunto, que es, ¿qué desayunaste hoy? Como una especie de croquetica de yuca horneada. Eso es lo que desayunaste. Hoy, sí. ¿Y generalmente desayunas eso o...? No. Generalmente desayuno unas tortillas que me hace Nelly, una señora que lleva muchos años con nosotros. Unas tortillas de huevo con queso costeño, pero mezclado todo. Unos días con yuca, otras veces con batata. Todo mezclado. Puré de yuca, de huevo, Ok. queso costeño, o batata, huevo, queso costeño, o ñame, huevo, queso costeño, o plátano maduro, huevo, queso. Entonces una tortilla completa, compacta, llenadora y deliciosa. Rico. Y Eli, ¿le has enseñado Nelly, a cocinar? Nelly. Nelly, ¿le has enseñado a cocinar tú o...? Que va, esa no acepta, esa me hocica y todo, me hace que, mire, viene este con falsedad a mí a enseñarme a cocinar. No, ve nada. Hay una relación chévere con ella, es una mujer que cocina delicioso, muy rico. Y creo que ambos hemos aprendido cosas de ambos como en la vida, ¿no? Uno no siempre puede pensar en que, como introduciste, que el hecho de ser cocinero somos los sabelotodos, porque, pues, quien, no sé, al menos al que se piensa que no lo sabe todo, afortunadamente, qué pereza saberlo todo. Sí, sería aburrido, no, Sería no aburrida la descubrir vida. nada nuevo. Nada, hermano, sí es. Y si tuvieras, por ejemplo, aquí estamos en la mesa, en una de las mesas de tu restaurante de Palo de Mango, porque también está Aceitún, si tuvieras la oportunidad de sentarte a hablar con una persona imaginaria o real, viva o muerta, revivirla de la religión, de lo que quieras, te pudieras sentar a hablar y a comer algo, ¿quién sería y qué comerías? No sé, nunca he sido muy bueno como para las respuestas específicas de dime una persona o un lugar específico. ¿Por qué? Porque creo que a lo largo de estos 23 años que llevo en este oficio, atendiendo emociones, es decir, atendiendo seres humanos con todas sus emociones, creo que hay mucha gente con la que he tenido la oportunidad de sentarme o de compartir, conocidos, muy conocidos, medianamente conocidos o desconocidos dentro del ámbito público, digámoslo así. Y creo que hay muchas otras personas dentro de toda esa diversidad que me visita que de pronto me perdí por hasta timidez. Pero creo que lo que más he disfrutado en los últimos tiempos es ver a la gente reunida en familia, celebrando y disfrutando. Entiéndase familia, no necesariamente todos son familiares o hay un núcleo sanguíneo, sino celebrando el afecto y el cariño. Entonces me involucro inmediatamente en esas reuniones. Ese tipo de acto de quererse encontrar me mueve todas mis emociones y me hace declarárselos, me hace acentuar y sentirme halagado por el hecho de que estén celebrando en mi lugar. Claro, pero ¿qué es lo primero que observas cuando te vas acercando a un núcleo familiar, así como lo dices? O sea, ¿qué es lo que de lejos tu ojo va diciendo, ok, este núcleo y veo que son papás y están con los hijos, parece que es un cumpleaños? ¿Qué es lo primero que vas Eso leyendo? es lo que estás diciendo. Observo un poco, no solo en el núcleo, en la comensalidad observo un poco, en milésimas de segundos me hago un perfil de quién es, y de hecho la corporalidad de quien está sentado en una mesa te indica mucho. Cuando tú ves que están muy próximos hacia la mesa, las personas que están sentadas muy próximos hacia la mesa están hablando de un negocio o de algo en particular que quieren hablarlo y conversarlo en silencio, que la información, digamos, se mantenga como un poco encriptada. Entonces allí me acerco con mucha prudencia, simplemente a decir cómo va todo el servicio, pues para verificar que se sientan las personas bien atendidas. Hay mesas que se sienten ceremoniales, que están celebrando como la que me dice. Recientemente tuve una de un cliente nuestro que se encontraba con los 7 hermanos, todos son adultos, ¿no? Con los 7 hermanos, con sus respectivos cónyuges, y vinieron de diferentes partes. Algunos vivían en Colombia, otros fuera de Colombia. Y fue muy bello eso. Entonces estaban todos como muy contentos, muy eufóricos, se tomaban del pelo unos con otros. Y cuando ya van saliendo, me dicen uno de ellos, le dije, qué lindo. De hecho, me les acerqué y les conté, les dije eso que te acabo de mencionar. Los exalté y me sentí muy honrado por eso. Y me dice una de ellas, y tenemos familiares que viven en unas disputas permanentes. Está la mesa romántica que están en pos de conquista, que se están prometiendo el cielo y la tierra.
está la mesa que ya está establecida, están las mesas ausentes, donde están sentadas una o varias personas, pero cada quien está en un mundo distinto. Pues no ves tú que haya, al menos en ese momento, una comunicación, una interacción. Están las mesas que están celebrando, pero están celebrando no el acto de quererse encontrar, sino están celebrando como un logro, como el grado de alguien, o que alguien alcanzó una meta puntual que quería alcanzar y están celebrando la vida. Están las mesas de las amigas, hablando de género femenino, de esas amigas que se encuentran, que hay una euforia absoluta, que todas hablan al unísono, que todas se ponen muy bellas y hermosas independientemente de sus edades y quieren encontrarse y celebrar. Son mesas muy, muy bonitas. Están las mesas de las personas mayores, de las viejas, de los viejos, como les decimos con cariño. Esas mesas también son bonitas, sobre todo cuando te encuentras con esas personas mayores. A mí no me gusta tanta palabra como que adulto mayor. No, hombre, las viejas y los viejos, esa palabra es linda. Entonces me encanta cuando están esas mesas y la están pasando bonito también. Que hay vitalidad, Sí. aunque la gente no relacione la mayoría de edad con vitalidad, pero totalmente sí se puede. Totalmente de acuerdo, Chanchi. Hay vitalidad y hay belleza. Porque es que se cree que la belleza, sí, como yo lo escuchaba a los viejos cuando yo estaba pelado, a los viejos nuestros de mi familia, decían, la juventud siempre es bella, y es verdad que la juventud tiene una belleza particular indistintamente de lo que consideres bella o bello en la vida. Pero la belleza en la vida, los que percibimos la belleza y que somos unos estetas de esa belleza, es de la belleza que se transforma, de la belleza que no es estática, y en esa adultez mayor, en esa maduración, en todos los sentidos hay una belleza excepcional, en donde hay un esmero de esa señora de ponerse guapa y de ese señor, y me fascina ver esas mesas también. Entonces, diariamente tengo la fortuna pues de interactuar con distintas formas de expresión, distintas formas de mesa, distintos encuentros. Cuando tú estás en el servicio, ¿verdad? Que es plena hora de voleo, ¿estás más tiempo en la cocina o estás más tiempo afuera? Hoy, a la fecha, estoy más tiempo afuera, completamente. Hoy estoy muy enfocado en el servicio. Y es por una razón, porque dentro de estas actividades uno va tocándolas todas. Empecé metido en una cocina 100%, no tenía interacción con la gente. Es decir, cuando inicié Zaytun hace 23 años tenía una interacción directa porque estaba detrás de un mesón y la gente estaba sentada, la gente me veía de frente, ¿no? Pero después ya en otros restaurantes ya estaba metido dentro de una cocina, y hoy día estoy muy enfocado en que lo que sale de esa cocina, y le llega a la persona que está sentada o al grupo que está sentado, no solo les llegue bien, sino que estén pasando un buen momento, que estén siendo bien atendidas y atendidos, y eso me genera un compromiso completo. Claro, es que justamente una de las cosas que tengo aquí vistas es que la comida es un ritual, ¿verdad? El comer con las personas que uno quiere es un ritual. Y a veces lo hacemos varias veces al día y a veces no somos conscientes de eso. Sentarse a la mesa, esto es un ritual de que venga la comida, de que a veces estén las figuras de papás y en algunas mesas están los puestos ya guardados de una y otras personas. Entonces, quería saber eso porque yo sé que tú eres... tienes un foco mucho a la investigación y te gusta mucho eso. Entonces, creo que cuando estás en el servicio también estás en una búsqueda antropológica. Mira que solamente te pregunté como, ajá, ¿qué haces cuando estás en el servicio? Y me dijiste, sí, veo las mesas, y me empezaste a explicar que las tienes en la mente, muchos tipos de mesas y las que te habrán faltado. Entonces, me gusta mucho esa asociación entre gastronomía y antropología. Ya, sé que tienes un ligue fuerte también con la cultura. En varias entrevistas has hablado de la tetraetnia que tenemos en Colombia. Quisiera también saber cómo involucras ahora mismo en tu cocina la tetraetnia o de qué forma. Es que esa palabra suena raro, ¿no? Uno dice la tetraetnia y uno dice miércoles, ¿qué será eso? Es que no se concientiza involucrarla, fluye todas las veces. Fluye en lo que tú y yo y las personas muerden seguidamente en nuestro territorio. Y me refiero no a Barranquilla, me refiero al Caribe y a Colombia, pero puntualmente en el Caribe, hablando de esa multiplicidad de grupos étnicos que nos conforman, están involucrados
Puntualmente en Palo de Mango, en el uso de las especias, de los frutos secos, de ciertas formas de cocción o de ciertas formas de preparación, pero están involucrados diariamente en nuestra cotidianidad en lo que mordemos o lo que nos encontramos en un puesto de frito, en la esquina de una calle. Ahí está involucrado todo eso, porque las expresiones culinarias cotidianas son las que evidencian todo el discurso histórico y cultural que se tenga acerca de una cocina determinada. Entonces no están involucradas como un hecho tan conceptual y tan claro que se contextualiza cuando estamos creando un plato y tal, pero están en el ADN, en la forma de expresar. Es como de expresarnos, es como si nos preguntáramos o nos preguntase alguien, pero entonces, ¿cómo hablan ustedes los costeños? ¿Cuál es la forma caribe? De pronto nos toca pararnos y pensarlo porque simplemente lo hablamos, simplemente lo decimos de una manera particular. Claro. Justamente hablando con mi amigo el cocinero, que está aquí también en el podcast en una esquina, hay cosas que no percibimos, por ejemplo, barranquilleros, que tenemos, o sea, tenemos una riqueza cultural abrupta, pero del día a día. Por ejemplo, a mí me encanta pasar por una mesa de fritos y ver la arepa huevo al lado del kibbe. Y es totalmente normal. O sea, cualquier barranquillero costeño que esté escuchando el podcast va a ser como, sí, normal. Pero es maravilloso como una señora hace arepa huevo y hace kibbe, que lo trajeron el conocimiento árabe y lo hemos tenido y lo damos por hecho. Y no solamente el kibbe, que digamos que los que medianamente tienen un conocimiento saben que obviamente proviene de la comida árabe o es algo lógico. La arepa de huevo, que era lo que me decía. Construye 3 culturas ahí dentro. O sea, ahí está la fritura que provino de África, que es un tipo, o sea, la técnica, el maíz y el huevo. El huevo lo trajeron los europeos y el maíz lo tenían acá los indígenas. Entonces, solamente en morder una arepa de huevo tenemos una mezcla de culturas bárbaras, ¿ya? Entonces, eso me encanta. Y hablando con esto de la cultura, sé que te fuiste a Líbano porque tenías un proyecto de llevar como la comida gastronómica al Líbano y demostrar la influencia que tenía en nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Y sé que tienes el libro que está a un lado escrito en español y al otro lado de la hoja. Árabe. Qué bacano. ¿Y eso con quién lo creaste o cómo funciona? Ya te cuento. Pero, perdón, con lo anterior que acabas de decir del puesto de frito, tú mismo respondiste la tetraetnia. Allí la estás respondiendo claramente. Entonces esa es la tetraetnia, se evidencia en el día a día. Al Líbano, al Líbano, Marruecos y Argelia, estuve con la Cancillería colombiana. Ellos me invitaron a través de la Fundación Erigalle en un proyecto que era llevar el mestizaje del Caribe colombiano, llevar el mestizaje obviamente desde la perspectiva también árabe, y siendo un descendiente de libaneses y sirios, llevarla a estos 3 países y mostrarles a ellos, compartirles a través de la cocina, que finalmente, aunque sea diversa, se convierte en un lenguaje común, porque todos tenemos que alimentarnos de una u otra forma, compartirles a ellos, a los libaneses, a los marroquíes y a los argelinos, compartirles que si bien nosotros representamos un nuevo continente, también dentro de nuestro ADN culinario están presentes muchos ingredientes que vienen de toda la cuenca del Mediterráneo, del norte de África, que es el Magreb, del Medio Oriente, que es el Masrek, y del sur de Europa. Entonces fue una gran experiencia, y esa experiencia originó posteriormente a nuestro regreso. Con el grupo de Erigalle originó un libro que se llama La presencia de la cocina árabe en la cocina del Caribe colombiano. La presencia de la cocina árabe en la cocina del Caribe colombiano. Y de hecho, en el año 2012, en Cartagena, en una mesa de trabajo donde estábamos más de 80 personas, quien lo lideró en ese momento fue Suleima Slevi de Mansur, hubo una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura, en donde se hizo una proclamación oficial que Colombia, y allí te voy respondiendo ya desde el argumento, digamos, cultural y científico, por decirlo de alguna manera, y científico me refiero por censo poblacional, que Colombia dejaba de considerarse una trietnia de población de origen, llamados indígenas, de europeos, de africanos, que también no olvidemos nunca que la primera gran migración forzosa que tuvimos fueron los africanos. Claro. Y de hecho es la etnia que más ha influenciado nuestra cocina, sobre todo del Caribe colombiano y del Pacífico colombiano.
y de libaneses, entonces de libaneses, sirios y palestinos, de árabes. Entonces esa mesa de trabajo en Cartagena, el Ministerio de Cultura hace una proclamación, digamos ya oficial. Hace falta que haya un decreto con respecto a eso, pero hace falta, y el Ministerio de Cultura debe tener el compromiso de generar ese decreto, no por un tema de papel, es por un tema también que cuando ya existe un decreto, es decir, cuando ya se establece, se instaura o se institucionaliza, sería la palabra más pertinente, a partir de ese momento ya se generan unas políticas públicas en donde se van abriendo otras puertas para otros caminos, que precisamente esta riqueza cultural que todas las veces nos fortalece, porque siempre nos va a fortalecer, pueda seguirse estudiando, trabajando, ahondando, diversificando. Claro. Esto creo que tiene mucha relación y cuando lo hablas, tu pasión por la investigación, ¿por qué crees que tienes ese foco como cocinero y que te encanta tanto la investigación o la historia? Porque si no, la vida sería para mí muy aburrida. ¿Por qué te aporta tanta diversión? Entonces sería la pregunta. No solo es diversión. Lo digo de una manera coloquial, es porque hace mucho tiempo me empecé a preguntar qué había más allá del plato. Y cuando digo que había más allá del plato, yo creo que ese fue mi punto de partida. Era, me estoy comiendo una carne desmechada, un arroz de frijol cabecita negra, unos platanitos maduros, unas tajas de plátano y una ensalada de repollo, de payaso. Eso me estoy comiendo hoy. Bueno, ¿y de dónde provino cada cosa? Y el por qué se dio esto. Me empecé a hacer preguntas fundamentales, porque para mí le daba mucho más sentido a lo que yo colocaba en ese plato, le daba mucho más sentido si yo lo conocía. Y no solo por un tema investigativo o cultural de darle más sentido, sino que también al conocer el origen, también sabes cómo puedes proyectarlo y cómo puedes proyectarte a través de eso. Al conocer el origen, también valoras y respetas más lo que hay en ese plato. Al conocer el origen, conoces un pedazo, un segmento de ese país o de esa región. Es decir, todo, el plato entero va a ser siempre un acto cultural, simbólico, político, histórico, religioso, ritual, ceremonial, todas las veces del mundo. Entonces eso se convirtió en un motor no solo de saber si la yuca era o no era de América, sino más allá de eso es cuáles siguen siendo nuestras prácticas con la yuca. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la memoria atlanticense le sigue rindiendo un tributo tan excepcional a la yuca y no lo tiene la gente consciente, y no importa que no lo tenga, es que importa es que lo consuma, que el bollo de yuca sigue siendo icónico y el bollo de yuca sigue siendo icónico y convergente en todas las esferas sociales. El barranquillero que va en su carrazo, o el que va de a pie, o la que va de a pie, o las personas que llegan, todos comen bollo de yuca en un momento del día, de la semana o del año, pero comen bollo de yuca y lo asocian como algo que es absoluta y enteramente suyo. Entonces allí decimos, siguen vivos esos 30 siglos de historias que tiene la yuca. 30 siglos de historia de saber o tener nociones de ella, digámoslo así. Entonces eso me hace desarrollar, explorar y digamos y promocionar o diversificarme desde una cocina que sea también respetuosa con mi entorno, con nuestras prácticas alimenticias, con nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Claro. Bueno, ahora que hablas de la gastronomía también como política y como soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Eso. Ahora hay una pregunta que hemos estado divagando. Bueno, tengo más amigos, además de el que está acá, que nos gusta, sí, que nos gusta la gastronomía, cada uno desde su diferente punto de vista, y sobre, por ejemplo, la nueva reforma tributaria, que quiere agravar a las cosas industrializadas, o sea, lo que contenga azúcar o lo que esté ultraprocesado. Tenemos puntos que nos parece que puede ser interesante, que puede ser chévere. Por ejemplo, sabemos que no es lo mismo comerte un mecato, una papita que viene industrializada a un diabolín, ¿sabes? Como que aunque sean cosas no saludables, no es lo mismo. Ya, no es lo mismo comerte una chapeconina, que es una cosa natural, que proviene y que no tiene elementos que no sabemos. Con estos agravamen, y a ti que te gusta mucho la parte como social, ¿crees que va a haber un cambio en la
en lo social gastronómico, o sea, en ese foco de que, por ejemplo, no vamos a estar tomando tanta gaseosa, un poco más agua panela, no tanta papita, más diabolín, y que nos termine conectando con las raíces? ¿O crees que hay que hacer un proceso educativo muy grande? O sea, ¿qué camino crees que pueda coger? Bueno, no sé exactamente hacia dónde o cómo va a reaccionar el mercado con esto, porque a veces lo más prohibido es lo más deseado de alguna manera, pero esencialmente sí, digamos que esto es algo de lo que hace rato ya venía escuchando porque se viene trabajando y antes del gobierno actual, de hecho, a quien primero le escuché todo digamos, el ente al que primero le escuché todos estos propósitos de que los productos de consumo en sus etiquetas no solo muestren el tema calórico, sino que digan la verdad, es una red nacional que se llama Red Papás, que yo creo que tú tienes conocimiento de ellas, y que venían trabajando desde hace mucho tiempo porque el comercio y la industria en los productos alimenticios digan la verdad de lo que tienen los productos, porque al final de cuentas, cuando ya algo te brinda una información precisa, que te habla con los contenidos de azúcares, de grasas saturadas y demás, si tiene colorantes, si tiene saborizantes, ya la responsabilidad de saber que si consumirlo o no consumirlo es el consumidor, el cliente, el comensal, sí, el que lo compra, ¿no es cierto? Pero sin embargo, más allá de esto, que creo que la intención es fortalecer el producto nacional, y que tengamos acceso a ello, y asimismo eso conlleva a que el producto nacional también se comprometa con unos muy buenos estándares de calidad, de seguridad y de características que hagan de ese alimento, digamos, que cumpla con todas esos requisitos que en el comercio le estamos brindando a todo tipo de personas. Creo que aparte de eso también ayuda a fortalecer pues la producción nacional. Sin embargo, debe ir acompañado, como lo acabaste de mencionar, debe ir acompañado de un proceso educativo que sin lugar a dudas empieza o debería empezar en los colegios. Primero en la casa, evidentemente, pero también en los colegios porque incluso diría que los colegios deben tener una asignatura o un módulo que no se pierda ni se gane, porque el colegio siempre está a ganar o a perder, sino un módulo que se relacione con nutrición, alimentación y nutrición. Creo que es un módulo fundamental que nos va a favorecer y que le va a dar una valoración particular al producto nacional. Con un nutricionista, para ya terminarte, con un amigo nutricionista, cuando cursamos un diplomado, nuestro trabajo final de grado, él siendo nutricionista y yo cocinero, se llama Memoria, Sabor y Nutrición en la Cocina Tradicional del Caribe Colombiano, es un libro de recetas donde proyectamos una dieta basada en todos los productos que tenemos desde La Guajira, bueno, no en todos, sino en los que seleccionamos desde La Guajira hasta Córdoba, en donde hay desayuno, almuerzo, cena y las 2 meriendas. Y esa dieta, entendamos dieta no para subir o bajar de peso, se dice dieta, es la forma de alimentarse de una persona. Esa dieta basada en un contenido diario de 2.500 calorías, en donde lo que hacíamos, aparte de que él como nutricionista sacó el contenido calórico de más, era romper mitos y decir, la butifarra es un embutido muy saludable, el diabolino, el pan de yuca el diabolino es un amasijo muy saludable al igual que el pan de yuca, y si tienes hambre cómete un bollo. Lo que buscábamos con eso era romper los mitos de que todo lo tradicional engorda, pero también mostrarles que no solo no engorda, sino que aparte tiene una gran cualidad nutritiva. Entonces, una cosa va amarrada de la otra y ahí entra ya otra parte que ya eso da pie como para ahondar más, y es el tema relacionado pues de lo que se cultiva y de lo que se siembra o de lo que nos proveemos en el país o en las distintas regiones. Claro. Bueno, el tema de qué siembra nos estamos comiendo también es bien delicado en el país. Delicado que se ha hablado bastante. Y otra pregunta así relacionada a industria política es la gastronomía canábica. ¿Has visto algo o qué has pensado sobre la gastronomía canábica en general? ¿Cuándo crees que en Colombia pueda suceder y si te parece interesante o no la gastronomía canábica? Muy bien, pues a mí me parece interesante el cannabis y estoy, digámoslo así, más que decir estoy de acuerdo o en contra de que se apruebe. Es decir, pues es innegable que el cannabis es una planta con unas cualidades muy importantes
relacionadas con la salud, ¿no es cierto? Entonces pues todo lo que se asocie al tema del beneficio del individuo es beneficioso precisamente para el mismo y vemos que los resultados científicos a partir de todo lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en otros países que ya tienen ese dilema más resuelto ha sido positivo desde todo punto de vista. Romper también ese, romper esa estigmatización que se tiene con el cannabis. Creería que incluso sin ser químico de alimentos, creería que lo que nos produce el alcohol en el cuerpo es mucho más perjudicial que lo que nos produce el cannabis en el cuerpo. Entonces, es decir, más que estar de acuerdo no en utilizar cannabis en la cocina, ¿puedo estar abierto a utilizarlo? Por supuesto que sí, porque eso hace parte de la exploración en la medida en que el cannabis me aporte a lo que yo estoy haciendo lo que para mí sea importante en ese desarrollo de ese plato. Es decir, no solo en el contenido, sino en el sabor final y en el resultado final. De entrada digo que me puede gustar muchísimo en la coctelería. De hecho, he tomado martinis con cannabis deliciosos porque creo que es un muy buen complemento y creo que toda la diversificación que se está teniendo a partir de, como dicen los chamanes, de esa planta de poder, como tantas otras existen en el planeta, creo que va a seguir siendo muy beneficioso. Por pregunta aquí, ¿dónde probaste el margarita de cannabis? En un restaurante de un amigo en Medellín. Bacano. Sí. ¿Cómo se llama el restaurante? No me acuerdo el nombre. Bueno, eso me lo vas a tener que decir. Bueno, me dijiste que usarías el cannabis si aporta lo que a ti te parece importante para el plato. ¿Para ti qué es importante cuando haces un plato? Bueno, lo voy a hablar como comensal, no como cocinero. Lo voy a hablar como las dos cosas. A mí me encanta lo tostadito. Me gusta lo tostadito. Me gusta lo picante. De hecho, en mi cocina particular cocino para mí muy picante. Muy picante. Me gusta... Picante sabanero. Sí, pero picantes de ajíes. Sí, sabanero. Rico, con sabor. Sí, con sabor. Picantes de ajíes me encantan y los ajíes secos. Delicioso. Y todas las notas que dan los ajíes y tal. Entonces, bueno, finalmente yo creo que en un plato importante para mí es como una armonía. No necesariamente a veces un equilibrio. Un plato puede ser armónico y desequilibrado. Porque es que no todo es tan simétrico como pensamos. Depende de a quién le vayamos a servir. Si yo voy a hacer una cena, una noche, y se me ocurre ahora que estoy con ustedes que son unos chicos jóvenes y que podemos inventarnos un piloto de hacer una cena donde vendamos el puesto aquí, pero que sea una cena totalmente alternativa en todo lo que se use, me voy a quitar el cinturón de seguridad y voy a correr a toda velocidad en ese vértigo maravilloso y caótico que es la creatividad. Pero si digamos, ya digamos dentro de un público más convencional, cotidiano, pues es importante el equilibrio entre un plato que tenga equilibrados el uso de las grasas, de sus azúcares, de sus proteínas, de sus carbohidratos, porque al final de cuentas también siempre estamos pensando no solo en que sepa rico, sino que alimente. Como lo sabemos muchas veces, no todo lo que comemos alimenta, ¿no es cierto? Entonces, para mí el término o el tema alimentación o nutrición al momento de servir un plato es supremamente importante y siempre estamos muy comprometidos con eso. Entonces, es como esa búsqueda permanente de encontrar en ese plato un elemento, una composición que te sepa rico, pero que también te esté nutriendo de una manera placentera. Claro, te tomas en serio el término restaurante, ¿ya? Porque pues se supone que el restaurante viene de restaurar. Antes los largos caminos, no era fácil, no era como que ahora nos montamos un carro, son 6 horas, era montarse en un burro y 4 días a otro lugar. Había restaurantes en la mitad de los caminos para que la gente se detuviera, alimentara, restaurara su ser y siguiera. Entonces creo que te tomas bastante en serio ese término de restaurante y ahora que te lo tomas en serio, me cuestiono también en ¿qué te parece que es un buen cocinero? O sea, en un buen restaurante debe haber un buen cocinero. ¿Qué es un buen cocinero? Yo creo que
más allá de que cocine sabroso, más allá, porque para mí buen cocinero es todas las personas que cocinan rico, no importa si tengan restaurante o no. ¿Y quién dice que es rico? Pues las personas para las que cocina. Si yo cocino en mi casa, no me dedico a la cocina y a la gente le gusta lo que hago, pues soy un buen cocinero. Si cocino para mi grupo de amigas y amigos, aunque sea ingeniero molecular, pero a todos les gusta lo que cocino, soy un buen cocinero. Si cocino un domingo que hay un bautizo familiar y resulta de que soy modista o soy zapatero, soy un buen cocinero. Pero ya a nivel de, digámoslo así, un buen cocinero para mí, más allá de que cocine sabroso y de que experimente, para mí debe ser un ser ético. Y la ética, y tú dirías, ¿y por qué está metiendo ética aquí? La ética para mí se relaciona en el respeto que te genera el alimento, que te genera tu grupo de trabajo y que te genera el comensal. Entonces hay una convicción absoluta de respeto. No es negociable la convicción de respeto. Entonces debe ser ético. Y entendiendo la palabra respeto, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. Porque evidentemente no quiere decir que porque una persona te irrespete, la vas a irrespetar igual. Pero lo que quiero decir es que el respeto es una conjunción que se da entre dos partes. Pero para mí debe ser ético. Me gusta que hayas respondido a eso porque justamente hablando nosotros y cuestionando esto sobre los buenos cocineros, está también, hay una relación dentro del mundo gastronómico, la manillita. Se parecen, sí, igualito. Se parecen. Sí, sí, del mundo gastronómico y qué. Del mundo, me la dieron en Palomino. No sé si tú habrás estado por Palomino. Sí, lo conozco, claro. En el mundo gastronómico, los premios, que es difícil porque el sabor es muy subjetivo. O sea, la sopa más rica es la que te hace tu mamá, siempre, o la que te hace tu abuela. Y es muy difícil y está mucho claramente en las vivencias que hemos tenido todos. A ver, yo como chuzos de Granado aquí en Barranquilla. Si me voy de viaje en un tiempo largo, yo estaba viviendo afuera y cuando vuelvo, el chuzo de Granado me da felicidad comerlo. Pero pues, a la hora de la verdad, no es que sea el plato más balanceado. A mí también me da felicidad comerme un chuzo de Granado, me encanta. Exacto. Uf. Pero estoy seguro que va mucho más obviamente, a que me relaciona con los recuerdos que he tenido y lo que representa para mí. Que pienses sobre los premios, porque es que es muy difícil categorizar quién cocina rico, quién no cocina rico, bajo unas perspectivas. Claro, si te queda muy mal es una cosa, pero sí, bajo unas perspectivas, ¿quién tiene esa potestad para decir, este es el mejor chef de Colombia? Sí, los premios son digámoslo así, los premios son como una especie de dinámicas o de argumento que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia. No necesariamente quien gana la carrera de atletismo es el mejor competidor, aunque efectivamente la ganó. Posiblemente alguien que ha venido haciendo el esfuerzo no lo ganó, pero ha estado allí en la carrera. Pues no tengo nada en contra de ellos. Considero que ya hablando en un lenguaje muy técnico, pues dentro del servicio de restauración y dentro de la conceptualización que tiene esta actividad, hay gente muy minuciosa que se ha dedicado de manera detallada, comprometida, muy mística, podríamos decir, a estar, digamos, pendiente y a ponerle atención a cada detalle desde el producto que está llegando a su restaurante hasta la salida del comensal del mismo. Entonces, creo que es muy meritorio si alguien hace ese esfuerzo y que obviamente esté buscando de la persona participar o ser premiado, pues se lo va a merecer todas las veces. Claro está que eso no significa, como lo acabas de decir, que es que el hecho de que te premien a ti, que eres cocinero, y a mí no significa realmente que tú cocines más sabroso que yo. Significa la orquestación. Cuando te la voy a responder musicalmente, en el festival de orquesta se dan congos de oro. Pero no significa que la que ganó sea la mejor con respecto a las otras, pero en ese momento su orquestación, todo el desempeño, todo el esfuerzo fue premiado y esa fue la que ganó este año el Congo de Oro o el cantante o el artista vallenato que ganó el Festival Vallenato. Es exactamente lo mismo. Entonces, sí creo que cuando hay un esfuerzo y cuando esas personas obviamente
tanto las que se presentan en el carnaval, se presentan con el propósito de concursar, las que se presentan en el Festival Vallenato con el propósito de concursar o en el desfile de silleteros con el propósito de concursar, pues en ese momento están en ese condicionamiento y si cumplen con esos requisitos y tienen esas características que ese premio determinado exige, se merecen todo el tiempo ser premiadas o premiados. Entonces lo celebro, sí, me parece que está muy bien. Claro, es que nosotros hablábamos y nos parecía como, a veces es complicado por la subjetividad, pero si lo planteas de esa forma es interesante. Claro, así lo veo yo, el ¿no? esfuerzo Así y lo veo yo. lo minucioso que eres en el proceso que sí, haces. Sí. Y hablando de premios, no sé si te voy a decir un nombre y si lo tienes en mente o no, Lorito. Sí, claro. Lorito, estábamos en Sabor Barranquilla y cuando habló que ahora mismo está en los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, Sí. en 50 Best. Eso, 50 Sí. Best. Latinoamérica. Está entre los 100, que es un logro. Un gran logro, wow. así es. Dijo que la primera cocina en la que estuvo fue en la tuya. Es cierto. Iván Cadena, cuando era un culicagado, un peladito de 18 años, la edad que tiene mi hijo Alex, o 19, no sé, se vino, como digo yo, la historia es linda, se vino para Barranquilla por amor y trabajó un tiempo conmigo cuando estuvo en Barranquilla, me acuerdo perfectamente, y celebro que toda su dedicación y todo su esfuerzo, celebro donde está y ojalá que sea elegido el primero de Latinoamérica. Es decir, si ese es su propósito, seguramente puede hacerlo. Muy chévere. Qué bacano. Y cuando uno tiene, no sé, ¿cuál es la sensación de tener un pupilo y tú decir, wow, estuvo conmigo y le enseñé los pininos? ¿Te impresiona o es solamente elogias nada más a la persona desde afuera o te sientes parte del proceso de esa persona? No lo sé porque no lo había pensado nunca. Primera vez que quizá me hacen una pregunta así, no lo había pensado nunca. Lo celebro, pero creo, y no por no sentirme parte del proceso, porque creería que para sentirme parte, él me hizo sentir con esa afirmación que hizo parte de su proceso. Entonces, desde esa perspectiva le tengo gratitud mucha por haberme mencionado, por recordar. Creo que otra cosa, y haciendo un paréntesis que no debemos pasar, es la memoria, es la gratitud que debemos tener unos con otros todas las veces en la vida. Pero creo que el esfuerzo ya es un tema que se relaciona con él, porque yo he pedido pasar por la cocina de un cocinero al que admiraba y puede que haber pasado por esa cocina o no me haya dicho nada o no me haya yo mismo comprometido. Al final de cuentas creo que lo que él ha conseguido, lo que muchas otras cocineras o chefs han conseguido a lo largo de este proceso, pues se debe a un esfuerzo y una colectividad de su grupo de trabajo para lograr esos propósitos. Entonces el mérito es un mérito colectivo de él y de la gente que está alrededor de él o que hace parte de su equipo de trabajo. Claro. ¿Sí me explico? Claro. ¿Alguna vez te has ido por amor así como él y terminaste aprendiendo más sobre la gastronomía o no? Sí me he ido por amor, pero no, pues amor a muchas personas, en el buen sentido de la palabra, ese peace and love, pero no, me he ido como por esa emoción que me produce un determinado lugar. Pero digamos, esa historia puntual que me moví por amor, él estaba enamorado de una pelaca en Barranquilla, que me moví por esas circunstancias, no. Sin embargo, digamos que cuando me he movido a otros lugares, y no a través de como la Cancillería, cuando estuve en el mundo árabe o cuando estuve en Cuba, en La Habana también, que estuve trabajando, cuando me he movido a otros lugares ha sido, sí, por mi deseo de explorar, por el amor a un territorio o algo en particular, sí, básicamente por eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Cuba es una cosa loquísima, es viajar al pasado. Yo estuve en Cuba y me sorprendía que no existía, en el momento que yo estuve, datos en el celular. No había carros modernos, no existía el wifi en las casas normal, o sea, en hoteles había algunos que tenían. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? He estado un par de veces. La primera vez que fui con la Cancillería también, con la Embajada de Colombia allá, estuve como unos 8 días, pero estuve en La Habana, pues cuando uno se mueve como cocinero, aunque los viajes suenen deliciosos para todo el mundo y todo el mundo desea viajar, son de trabajo. Y esos viajes de trabajo casi que no te da espacio para bajar la ventana del carro y oler la ciudad. Sin embargo, claro que caminé y exploré. Y después ya estuve residente de nuevo con mi familia, con mi hija y con mi esposa. Estuvimos de paseo. Y sí, Cuba tiene cosas interesantes bastante. Lo que pasa es que hay un paralelo allí entre la Cuba del que todos evidentemente miramos lo mismo que tú miraste y me identifico con eso, de que parece detenida en el tiempo. Nos da
nos da noción de que se mantiene como un poco congelado esa vida hasta los años 50 y pico. Sin embargo, ese deseo y ese placer cubano de montarse en el carro rojo, en el Buick o en el azul, o en los Chevrolet, en todo eso, en el almendrón y todo eso, sí, es como una estética particular que te da. Sin embargo, cuando te compenetras, porque la primera vez que fui, pues dejé gente conocida con la que me quise ver de nuevo, y cuando ya te metes un poco más digamos, en sus dinámicas sociales, te das cuenta de que sí hay un poco de resignación y que la gente, sobre todo mucha gente joven, gente de tu edad y un poquito mayor o menor, si pide a gritos un poco, podríamos decir, la libertad. Claro. Porque de alguna manera si sientes que todos se sienten, de hecho cuando te hablan a veces te van a decir cosas puntuales con lo que no están de acuerdo porque hace parte del lenguaje y te lo hablan despacito, te lo hablan aparte, pero ha sido una gran experiencia estar, igual pues hay gente que cuando uno va, y de hecho me pasó alguna vez y compartes algo, publicas, como que entran en un estado de crisis acá y te dicen, estás mirando solo lo bello. No, es que es como si estuviésemos aquí en Colombia y no nos damos cuenta de que pues aquí también he visto la misma pobreza y la misma miseria que La Habana, porque yo no me muevo en las burbujas donde toda la vida transcurre 1A, por decirlo de alguna manera, donde están los high. Sí, donde está el tope de lo que todo el mundo añora, de casa, carro y beca, ¿no? Yo me muevo mucho y me muevo en la ciudad y en poblaciones donde sí conozco la pobreza, donde sí conozco la miseria que vive la gente. Entonces, pues la he visto todas las veces también acá, entonces tengo ese referente allá, y más bien es cuando ya regreso de cualquier parte y regreso a mi lugar donde vivo, es cómo puedo desde mi actividad también impactar y transformar la vida de los otros. Esa es la reflexión que a mí se me genera. Como todo empieza por casa, primero, ¿cómo logro hacer del sitio de trabajo un sitio de trabajo que haya paz, que haya armonía, que haya respeto? Paz entendiendo que nada es lineal y que obviamente van a haber diferencias, pero que haya respeto, que el ambiente de trabajo sea, digamos, que sea un ambiente de trabajo saludable para todos, que las personas estén a gusto. Entonces eso me compromete más, y cómo también impacto la realidad de otro a partir de lo que ya hemos venido haciendo con nuestra fundación en todos los proyectos que hemos hecho y trabajado con la comunidad. ¿Vas mucho a territorios, vas mucho a pueblos cuando en tu día habitual? Bueno, no es que vaya a los pueblos todos los días. Sí. No. Voy a los pueblos cuando tengo proyectos, pero aparte, pues yo voy a los pueblos desde siempre, porque primero nací en un pueblo grande que es Sincelejo, y parte de la base de que cuando yo estudiaba aquí en Barranquilla arquitectura, me iba para Sincelejo, son 4 horas donde lo que estás pasando es por puro pueblo. Y obviamente a medida que fui ahondando en esto, después de que terminó arquitectura, ya no solo pasaba por los pueblos, sino que me detenía y entraban muchos que me llamaban la atención a recorrer y a explorar. Y en mi entorno, entre Sucre, en el Atlántico, en La Guajira, en el Cesar, en todo, he recorrido bastantes partes de la costa, desde rancherías guajiras, bastantes partes de la costa en donde he, digamos, interactuado y convivido con las personas y con la comunidad. Claro. ¿Qué piensas sobre el tema de los conocimientos del Atlántico, por ejemplo? O sea, ¿crees que hay suficiente conocimiento integrado de las técnicas, de la gastronomía, de los alimentos? ¿O nos hace falta mucho? Porque hay lugares en los que es muy marcado sus orígenes en la gastronomía. Hay otros que no. A veces, por ejemplo, siento que en Barranquilla sí tenemos un aire muy internacional, pero ese foco internacional hace que no veamos lo que tenemos cerca. O sea, estamos viendo así para arriba, pero a veces no vemos a nuestros pies que hay un montón de oportunidades en nuestro lugar. Es que, bueno, el conocimiento o andar en las raíces, en el lugar donde vivo, en sus costumbres, sus tradiciones. ¿Por qué la gente conoce el carnaval? Porque es una fiesta que se hace todos los años, y los barranquilleras y los barranquilleros han logrado, o las personas que viven en Barranquilla o vienen en Barranquilla, a partir de una fiesta que celebra las tradiciones
carnestoléndicas, desde que se empezó el carnaval como una fiesta que se origina a partir del río y que también tiene unas influencias mestizas particulares, etcétera, etcétera, y aprendió a conocer y ha aprendido a conocer los diferentes tipos de danzas, los diferentes tipos de disfraces, sus manifestaciones culturales, sus orígenes, el porqué de cada cosa. Igual pasa en la cocina y en los territorios. De hecho, en Barranquilla, en el Atlántico, hay algo particular. Históricamente, digamos, Barranquilla ha sido la ciudad que absorbe todo lo que hay alrededor de los pueblos en cuanto a que es la ciudad que genera el trabajo, ¿no es cierto? Sí. Y muchos pueblos cercanos terminan siendo pueblos dormitorios, aunque haya gente que realice trabajos. Entonces, si a la gente no le recuerdas lo que la gente tiene, si no se lo recuerdas, pues la gente no se va a dar cuenta de ello. Pero hablando de carnaval, tenemos un evento como Sabor Barranquilla, que es una feria muy importante que este año cumplió 15 años, en donde esa feria durante esos 3 o 4 días se encarga de recordarle a la gente, donde no solo recibimos cocineros nacionales o extranjeros que vienen a mostrarnos una cocina contemporánea, sino que la feria también le da el mismo espacio, el mismo lugar a cocineras y cocineros tradicionales que nos están convidando a recordar. Entonces, creería que a partir de generar estos espacios así, todos aprendemos a conocer más y por ende a darle el valor. Muchas veces tú no valoras lo que no conoces. Tú valoras a la gente que quieres porque has convivido y has compartido con ella. Igual pasa con la cocina. ¿Qué sería chévere que tuviésemos más ferias en los barrios? Que en los mismos barrios la gente se encargara, como ya viene pasando en el barrio abajo, que se viene moviendo una cantidad de eventos culturales y realizar más ferias en los barrios. De hecho, también hemos visto unos movimientos importantes desde la alcaldía o de la gobernación con el mercado a tu barrio y con otro tipo de eventos que se hacen en los parques, en los espacios públicos, donde la gente viene donde la gente viene a vender productos o preparaciones tradicionales. Pues que estos espacios sigan creciendo, que en los mismos barrios tradicionales y en sus plazas o en las canchas deportivas que tienen se puedan generar este tipo de ferias donde las mismas cocineras y cocineros que viven en esos barrios puedan tener su producto. No basta con organizarla y hacerla, basta con promocionar para que la gente se acerque, para que la gente encuentre al desplazarse de un lugar a otro y en el mismo lugar unas condiciones de higiene. Cosas fundamentales, que encuentres baños, que encuentres condiciones de higiene, que encuentres seguridad, porque mucha gente a veces en la ciudad no se desplaza de un lado a otro, no porque no quiera, la gente también a veces tiene sus sustos, sus miedos, esos miedos de esas barreras sociales que construimos, pero no es porque la gente del norte no tenga ganas de ir al sur, no, simplemente hay unas barreras sociales que hay que mostrarle a la gente, no, la ciudad se puede habitar. Las ciudades son grandes y son urbes, grandes no me refiero solo al tamaño, si una ciudad se convierte en urbe y crece, cuando sus espacios públicos y comunes tienen convergencia de todas las clases sociales. Ejemplo de eso, el malecón. En el malecón converge todo. Al malecón va todo tipo de gente. Y eso es lo que le da a la ciudad un crecimiento porque tiene puntos de encuentro. Nueva York es Nueva York no solo porque viva gente de todo el mundo, porque en un metro se monta el ejecutivo, se monta el señor que va a tocar violín en una esquina, se monta la señora que es médica y se monta el otro que es tatuador. Ahí son espacios comunes donde converge la gente. Eso es un gran medidor que justamente yo también tengo y a veces viajo y tengo un poco de celos. Me gustaría, por ejemplo, que en Barranquilla no pudiera existir eso. Y yo digo, el desarrollo de una ciudad está en su transporte público, eso es obvio, pero cuando lo mido de la forma en la que tú lo dices, en la convergencia. Cuando yo veo niños fifís solos, ¿sabes? Como que niños de 16 años que se ven fifí y otra gente y entra el vendedor y tal, y todos se montan en el mismo transporte público porque es de suficiente calidad y llega a todas partes, eso. Tú te das cuenta que ahí hay un crecimiento o sea, es notorio, ¿sí? Es un patrón que se repite en todos los lugares que... Cuando tú no tienes solucionados los transportes públicos, por más pico y placa que hagas en las ciudades, y me refiero a Bogotá, y no porque no tenga buses o no, pero pensemos en las horas picos de Bogotá o acá, y en las horas picos del mundo, va todo teteado, pero cuando tienes más alternativas de transporte público, te aseguro, yo muchas veces dejo el carro en mi casa, porque sencilla y llanamente no quiero manejar, y me he venido de dos formas al restaurante, me he venido de a pie, y queda siempre estás retiradito, o me he venido a veces en un taxi, pido a veces un taxi y me vengo. No te voy a decir que me voy a montar un bus en la hora pico porque no me voy a apretar, pero me he montado también, bueno, cuando estudiaba arquitectura, tanto en Barranquilla, porque yo empecé en Bogotá e hice transferencia,
me monté en bus y en buseta, Prado Lujo y Prado Porvenir venteado. Entonces, claro que conozco el transporte público y me he montado en ella. Y es en la medida en que las ciudades mejoren su transporte público, estas ferias que queremos hacer o estos espacios dedicados a la cultura y a fortalecer precisamente, y como tú lo has dicho, a que la gente conozca y reconozca lo que tiene, pues va a brindar más posibilidades de acceso. Muchas veces no vamos porque no sabemos cómo acceder a los sitios. Claro. Justamente en otro podcast que tengo con un man que se llama Joinka, que es un emprendedor de Barranquilla, no sé si has visto Todo Mono, una cosa también muy ligada a lo cultural. El man tiene una frase que me gusta mucho, que es: nadie quiere lo que no conoce. Y eso es así. O sea, ¿cómo vamos a enamorarnos de la cultura y de la gastronomía si no la conocemos? De acuerdo. Y en esas cosas, por ejemplo, en esas cosas que él hace fiestas. Y hace fiestas, por ejemplo, le gusta mucho también la arquitectura en edificios que ¿Quién es él? Joinka. ¿Pero cómo se llama él? Johnny González le dije. Pero es Johnny el Todo Mono. Todo Mono, sí. El City Lover. Sí, el City Lover. Pero yo a Johnny lo conozco, bueno, claro. listo. Entonces, tengo un Es más, no sabía que Johnny era apellido González. Bueno, no me quieran insignar. Dionisio, ahora sí, Johnny lo ve, nos Insignar. corrige. En esto que estoy diciendo él hace algo bacano, que pon tú, cuando un edificio está en peligro de extinción, le digo yo, hace fiestas para que la gente sepa que está el edificio, ya, para que la gente recuerde. Y eso me parece bien chévere. Y va la frase: nadie quiere lo que no conoce. Y es totalmente cierto. Bueno, y ahora que estás hablando de edificios y que sé que estudiaste arquitectura, ya lo dijiste, y me había enterado, pues, claramente buscando, yo decía, bueno, este man cómo paró a la gastronomía, ¿por qué? Y yo decía, ¿qué relación tiene? Pero pues tiene mucha relación. Yo la veo desde el sentido de que la arquitectura está totalmente ligada a la sociedad y el tiempo en el que vive. O sea, tú te vas de viaje y una de las cosas más chéveres es ver cómo cambia la arquitectura, cómo tienen un tipo de techo, cómo tienen un tipo de edificio, porque eran los modos en los que necesitaban vivir en cada lugar. Si vives al frente de una isla, no es lo mismo que en una montaña, son necesidades distintas. Y pues, en los contextos culturales, la gastronomía también, igual, o sea, claramente está relacionada a contextos culturales y no es la misma la dieta de una persona que vive en el mar, las posibilidades y las necesidades, que el que vive en la montaña. Pero entre eso también veo que tienes una idea, de acuerdo, la he escuchado, yo también tengo esa idea, que es que las carreras, más que un conocimiento específico, nos da una metodología de pensamiento, o nos siembra un tipo de pensamiento. La arquitectura, ¿cómo ha influenciado tus platos? No sé si veas los platos como con planos o una estructura de algo, pero ¿cómo influencia tú al momento de cocinar? Cuando pasé en el trance ese de arquitectura a cocina, hubo una crisis de la construcción en el año 99 y el trabajo para los arquitectos estaba supremamente difícil, por no decir casi escaso o inexistente. Y paso a la cocina y créeme que en el momento en que pasé no hice ninguna de esas reflexiones que estás mencionando ahora, ninguna. Simplemente pasé porque me gustaba cocinar, ya venía porque había... lo empecé a ser consciente era todo ese acervo cultural que venía de decir que estaba aquí como decimos, como en mis venas, en mis entrañas, que venía desde donde crecí, en Sincelejo y tal. Y pasé a la cocina y hoy día no lo elaboro tanto en como en si veo en el plato un plano o una maqueta, no, simplemente me baso en algo que está anterior a eso y que aplica al arquitecto, al chef, al diseñador de interiores o de modas o al publicista o al diseñador gráfico o incluso hasta el mismo ingeniero industrial. O incluso tengo un amigo que él estudió ingeniería espacial, imagínate esa vuelta, y él es cocinero. Entonces o sea, cosas que pueden ser muy afines o no, pero en el tema puntual de arquitectura la arquitectura es arte, es un principio creativo, arte y ciencia, las dos cosas. La cocina es exactamente lo mismo. Entonces, no sé, no hago tantas reflexiones de una de otra, sino que las disfruto. Porque de hecho, a veces en la propia página mía, allí donde comparto la información del restaurante, meto mucha arquitectura y meto mucho viaje, pero hasta tal punto que simplemente hice otra allí donde digo, este es mi álbum de fotos de arquitectura y no me voy a restringir porque es que necesito todas las veces hacer esos registros, porque para mí están relacionados y por una razón ahorita que mencionaste los viajes, no, es que es todos los días. Todos los días necesitamos comer y necesitamos guarecernos, es decir, cubrirnos de la intemperie. Incluso hasta una persona
que sea habitante de la calle, busca a veces debajo de un puente o busca un lugar donde protegerse de la intemperie. Claro que vemos gente en una banca acostada o la vemos sobre, pero generalmente todos buscamos cubrirnos. Entonces, la arquitectura y la cocina, es decir, lo que nos protege y lo que nos alimenta todas las veces, está presente en la vida de los seres humanos. Está a diario, y obviamente cuando nos movemos de la ciudad donde vivimos o del lugar donde estamos y nos vamos de viaje a otro lugar, ¿qué fotos tomas de lo que ves a nivel de arquitectura o de paisaje y de lo que estás comiendo? Claro, es lo que te trae siempre. Qué bacano, sí. Pregunta así random. ¿Cuál es tu estilo de arquitectónico favorito? A lo largo de la historia muchos, podría decirte, pero digamos, me genera mucha pasión el Art Deco, me fascina el Art Deco, me encanta. Y el Art Deco, el Art Nouveau, que fue un estilo anterior de trance, que quizás no tan difundido porque no hubo tanto Art Nouveau, sobre todo acá en América, en Francia hubo mucho Art Nouveau. Y me gusta ya lo que vino después del Art Deco, que es como el modernismo. El modernismo que ahí está Walter Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Rogelio Salmona en Colombia, Manuel Carrera, que estuvo también en Barranquilla, el maestro Acosta Madiedo aquí en Barranquilla, Michel González, arquitecto. Tenemos gente excepcional con esto, y con todo lo que significa el movimiento moderno. Me encantan las texturas, la forma de la iluminación. Ese edificio del banco cafetero, del viejo banco cafetero que está en el centro, que tiene una cúpula arriba, que termina, es decir, para mí cumple con todos los patrones ambientales. Para mí es una joya así, de las joyas más bellas de la arquitectura que hay en esta ciudad. La disfruto mucho. Pero obviamente sí me gusta el estilo republicano y todo, pero con los que más me identifico son estos. Ok, chévere, interesante saber eso. Ahora, a nivel empresario y artista, ¿ya? Porque, ¿qué sucede muchas veces? A los que nos gustan los negocios, a veces no nos importa qué es lo que es, solamente queremos negocios, y a los que nos gusta el arte, a veces solamente queremos vivir sobre el mundo artístico y queremos expresar lo que sentimos. Pero, y los billetes, ¿sabes? No, todo es necesario, indiscutiblemente, así es. ¿Cómo has mezclado tú? Porque, pues, tienes restaurantes reconocidos, pero no dejas de ser el loco que está buscando todo el tiempo nuevas culturas, bueno, más allá dentro de la cultura, aprender, tal, o sea, te apasiona tu arte, pero pues... Porque soy una cara más dentro de este grupo. Dentro de la marca Al Esquecep soy una cara más. La marca se llama Al Esquecep, pero Al Esquecep de individuo es uno más. De allí en adelante hay todo un grupo humano, de los mismos socios, desde mi misma esposa que se llama Jerry, que es la financiera de esta actividad, y desde mis mismos socios, José Tobar, yo y su esposa. O sea, vamos creando grupos donde cada quien tenga su fortaleza. José es administrativo, al igual que Jerry. José es un gran negociador, pero no quiere decir que yo pueda ser ajeno en un momento dado a los números o a las cifras. Sin embargo, como en todas las actividades humanas, nos dividimos tareas para que cada quien, como dices dicho, zapatero a tu zapato, pues sepa hacer lo que está haciendo bien hecho y se pueda concentrar en eso. Pero eso se va logrando. Eso se va logrando después de mucho tiempo de tener esa conciencia, y después de tener también desaciertos, como dicen por ahí, grandes cagadas. Los grandes aciertos mejor dicho, las grandes cagadas y los grandes aciertos son inseparables en esa narración, digamos, dual, en esa historia binaria de los seres humanos. Porque resulta que en el acierto y en el desacierto, en el camino entre esos dos es donde transcurre nuestra vida. Siempre transcurre allí, todas las veces. Yo tengo una frase más bonita parecida a eso, es en francés, que dice: cágala hasta que no salga mierda. ¿Y cómo se dice en francés? No, yo sé. Pero sí, cágala hasta que no te salga mierda. Sí. Es lo que digo, le digo a la gente que me rodea, y vamos a intentar, y si la embarramos hasta que las cosas nos salgan bien y punto. Sí, he tenido muchos desaciertos. Hay unos que me han dejado grandes enseñanzas, otros que no, pero siempre queda algo en el camino, porque yo creo que hacemos movimientos y decimos, es que no nos queremos equivocar. No, es que no necesariamente nos equivocamos, es que no todo se acierta con las expectativas de acierto que tenemos. No todo se acierta con eso. Hay momentos en los que ya te sientes y estás más preparado para eso. Yo, cuando hice esto, Palo de Mango, no estaba pensando, estoy más preparado. No, simplemente ya el tiempo que había pasado en mí
todo el pelo que se me había caído en la vida, todo el transcurrir de ya a los 50, ya muchas cosas que fueron cambiando y ya miraba con más reposo lo que estaba haciendo, con emoción, pero también con serenidad. Claro, y creo que eso, bueno, por lo menos a mí me pasa mucho que apenas estoy comenzando la vida y proyectos y le pasa a mis amigos, comenzamos con mucha emoción. Creo que nos pasa al comienzo, tenemos un proyecto y nos emocionamos, pero no analizamos tranquilamente. Me gusta esto que me estás dejando, como calma y míralo, que tal vez no es la expectativa que tú querías o el objetivo, pero te va a enseñar otra cosa y te lo va a compensar. Y preguntándotelo así, ¿qué desacierto ha sido el que te ha dejado el aprendizaje que tal vez recuerdes ahora más chévere que puedas recordar? ¿Qué desacierto? Sí. Yo creo que la verdad, yo creo que todos, unos más que otros, porque cada uno es como una arista del prisma. Entonces yo creo que todos me han dejado distintas sensaciones. Es más, de pronto lo que sí hay es algunos que fueron tan cortos que ni me acuerdo. ¿Sí? Otros que fueron más largos y significativos. Y, por ejemplo, yo tuve un restaurante hace 10 años, más de 10, que se llamó Bait, que duró 4 años. Y si bien duró 4 años, significa... Nació y murió a los 4 años, fue el lugar que me sirvió como una plataforma importante para dar a conocer la cocina a nivel regional, a nivel nacional, la cocina que Alex Quesada estaba proponiendo. Entonces me dejó mucho. Entonces, pero también me dejó una enseñanza. En ese tiempo siento que el creativo, la creatividad, y vuelvo no la creatividad del cocinero, la creatividad del que te mencioné, de ese creador todas las veces, de esa persona creadora, es atemporal. Los grandes creativos en la historia siempre son atemporales, porque atemporales significa nos movemos sin pasado ni futuro, nos movemos todo el tiempo en un devenir en las cosas bacanísimo. Entonces, yo siento que ahí la propuesta fue muy creativa, digámoslo así, fue una propuesta bastante conceptual, bastante técnica para la ciudad, para el público de ese momento, pero no por subestimar al público, no, al contrario, porque a mí no estoy de acuerdo. Es más, me emputa cuando dicen, es que tal persona o tal grupo en tal ciudad no hay cultura. No, el que te estás equivocando está siendo tú, porque le estás llevando a esa ciudad lo que la ciudad tal vez no conoce, o le estás mostrando algo como la ciudad no se lo come. Y ahí es donde viene la discusión, de cómo me como la carne. No, pues si es que no te gusta azul o no te gusta media y te gusta bien cocida, cómetela, porque al final de cuentas es eso. De pronto el día de mañana aprendiste que si la comes media tiene más nutrientes que si te la comes cocida, pero aún puedes aprender eso y no te va a gustar media. Entonces, lo que quiero decir es, el tiempo te enseña a aprender a percibir. Claro. Eso es la moraleja de esta historia. Entonces, a veces sí, adelantarte al tiempo que estás viviendo y tener unas propuestas completamente en ese sentido descontextualizadas. Pues tener un rable de conejo, que es conejo del pectoral, en una ciudad que ni de hecho ni ahora comemos conejo, pero lo hacen los franceses, el conejo. ¿Y sabes dónde te comes conejo? En toda la mayoría de poblaciones de la costa, en las sabanas de Sucre y Córdoba, y te vas donde mi amigo Mingo, allí en Galera, Sucre, y te comes el conejo desmechado más divino del mundo entero. Claro. Es un conejo cocido en leche de coco. Entonces posiblemente si yo me voy a Galera y hago conejo, se lo va a comer todo el mundo, porque acá no somos comedores de conejo, pero el barranquero es muy comedor, o sea, la gente que vive aquí es muy comedora de pescado y de todo lo que tiene que ver con el mar. Entonces, simplemente es... En arquitectura, mira cómo sirve esa frase, se llama lectura del entorno. Cuando uno va como un arquitecto a proyectar o como un cocinero a proyectar, lea el lugar donde está. De pronto para 2 cosas, pero ya con más tranquilidad, es que las 2 son válidas. De pronto para ofrecer algo muy consecuente con el entorno, o de pronto para ofrecer algo completamente ajeno al entorno. Pero con propósito. Pero con propósito, exacto. Así es. No haciéndote loco. Eso. Que me gusta mucho eso que estás diciendo, porque bueno, en este proyecto que yo tengo, yo estudié negocios internacionales y estuve en empresas de tecnología, y allá había un foco muy fuerte de escucha al cliente, escucha al usuario. Y en la tecnología, como iban mejorando en cada escucha, literalmente a cada persona la escuchas y vas mejorando tu producto y está el otro lado ahora que tengo este podcast, que es una cosa un poco más artística, y desde el arte es desde ti, ¿qué es lo que tú sientes, verdad? Entonces, desde ti, desde ti, ¿qué es lo que tú sientes? Pero ¿qué vale? ¿Qué pasó? Me emocioné demasiado, discúlpenme. ¿Qué es lo que tú sientes ya? Entonces, como que una es totalmente escucha y entre comillas, no aportas tanto de lo que tú quieres, y en la otra es solamente lo que tú quieres sin escuchar a los demás. Entonces,
es imposible, o sea, tienes que tener una dualidad. Haciéndole eco a no una dualidad, y perdona que más que corregírtelo somos múltiples, no somos duales. ¿Y por qué somos múltiples? Porque es que la definición de dual, que es lo que yo te dije de binario, que así se transmite también la historia, es la dimensión de bueno es el malo, la dimensión de lo alto es el bajo, la del gordo es el flaco. No, somos múltiples. Múltiple significa tenemos que tener una multiplicidad. Y de hecho es un pensamiento hasta muy de las comunidades de origen. La mayoría de comunidades de origen se saben múltiples todas las veces. Entonces, y eso mismo aplica, ¿sabes a qué? Muchos grandes proyectos urbanos que se le dan a la comunidad a veces no funcionan porque fueron creados en un escritorio y no desde las mismas necesidades de la comunidad. Y los observo todo el tiempo, no solo en esta ciudad, en todo el tiempo, pero no es el momento de eso porque nos iríamos a ahondar a hablar de arquitectura, pero es exactamente lo mismo. Si bien la cocina parte de un creativo, como el pintor parte de la imagen que va a ver y va a transformar, pero la cocina parte de un creativo, pero ese creativo está haciendo una cocina para los otros, ¿no es cierto? No la está haciendo para sí mismo. Aunque parta de sí mismo, la está haciendo para los otros, entonces hay que tener una sensibilidad de saber quiénes son esos otros, o esas otras, o todas las personas para las que estás cocinando todas las veces. De eso se trata un poco el ejercicio de sensibilidad hacia lo que te rodea, hacia el entorno. Claro. Y una pregunta en este sentido, porque creo que, no sé por qué, varios cocineros que conozco no les gusta que lo llamen chef. Y entre eso estás tú. O sea, no buscas que te digan chef, porque sé que el chef es como un organigrama de la cocina, sale de los franceses, el cual es el jefe, pero el por qué eso como de no me No, chef. pero no tengo una discusión con eso. De pronto antes era más radical en decir cocinero. No, también me llaman chef y no me incomoda. Pero digo, uso una palabra castiza que es cocinero, simplemente porque pues la relaciono directamente más con el acto de cocinar, que es cocinero, pero no me incomoda la otra, sino, sin embargo, si me preguntan, ¿qué eres tú? Yo digo, soy cocinero, siempre diga la misma. Excepto que esté llenando un formulario donde de pronto técnicamente se sepa exactamente qué es, porque la palabra chef es entendible desde ese tipo de formularios, etcétera, básicamente. Pero ya no entro en conflicto como con eso, como antes que era más radical en decir soy cocinero. Pero es un tema de eso, se relaciona con el acto de cocinar como tal. Claro. Chef es como el jefe de una cocina, pero también puede ser el jefe de una empresa o de un departamento determinado. Claro. Algo o como yo te veo, no sé si te veas tú así y los demás, yo te veo más que exactamente como un chef, estuvimos hablando también una vez previa y todo lo que he visto, te veo más como un relator de historia que cocina, ¿sabes? Como que yo te veo en el foco claramente de todas las historias que tienen, de si empiezan a buscar sobre ti, hablas todo el tiempo de cultura, de religión, de momentos históricos, todo relacionado a la cocina. ¿La cocina solamente la estás usando para contar historias? O sea, ¿esa es tu primordial idea? ¿O es el fin, es el medio? ¿Qué onda ahí tú contar historias y la cocina? Tú sabes que en las últimas veces me ha llegado más ese pensamiento y ¿sabes por qué uso la cocina? Porque a partir de ella recreo todas las veces ese entorno familiar tan bello en el que crecí. Y es como una manera, ya no lo tengo porque ya las tías y los tíos se han muerto, incluida mi madre, pero es una manera tan satisfactoria de ver a la gente en torno a la mesa y eso me da mucha alegría. Y obviamente a partir de eso se generan todas las historias del mundo. Entonces lo digo como eso, es como esa sensación de tener todo el tiempo las mesas con la gente ocupada, con la gente disfrutando de compartir la comida. Eso para mí es como un motor fundamental. Y al principio que me decías que tú te acercas y tienes como este estudio casi que antropológico, tú te acercas a las mesas, cuando llegas a las mesas, además de la recarga emocional, a veces sales con inspiración para crear otros platos. Sí, claro, muchas veces con inspiración. ¿Cómo? ¿Te dan ideas y tomas ideas? Claro, así te hacen relatos interesantes y se me queda como algo de ese relato se me queda en la cabeza, ¡pum! Y claro, la gente, es que yo digo algo que también hace parte como de mis expresiones. La última persona que termina de cocinar ese plato es el cliente, el comensal. Porque es que cuando se lo está comiendo también le está generando una sensación, le está cocinando, incluso se está aportando. Y es mucha la gente, y también haciendo memoria, mucha la gente que cuando yo estaba iniciando esto 23 años atrás, que a partir de sus
de sus historias, de sus recomendaciones, de sus ajustes, me terminó de formar. Entonces, claro que uno aprende por eso es que el cocinero, cuando se queda en su ego, se cierra a los demás, ¿no? Yo recibo también uno aprende a diferenciar esas famosas críticas constructivas, porque es que hay unas que nunca construyen. La crítica constructiva, o sea, la crítica o la recomendación del individuo, si no permite la reivindicación, no es crítica, no, porque todo cuando los seres humanos emitimos un concepto de algo específico a alguien, en ese momento le estamos haciendo una recomendación, tienes que ajustar esto tal, pero si después de decirlo, cuando ya sale del lugar, te condena, te clausura y te pone la X de no más ese sitio, no te está permitiéndola, entonces fue necia. En cambio, cuando las personas te permiten reivindicarte, y lo digo incluso pensando en toda la gente que se dedica a este oficio como yo, y lo digo todas las veces cuando escucho a las reuniones donde asisto entre gente cercana, entre amigas y amigos. No, tú sabes que eso ya es parte de todo. No vuelvo a ese lugar. No vuelvo a ese lugar. Yo digo, ningún lugar se puede condenar la primera, y menos en la apertura. Los 3 primeros meses son terribles. Como dijo alguna vez otro colega que lo escuché, que me encantó dice que las sartenes no están curadas todavía, la plancha todavía está muy nueva, y eso es cierto. Todos estamos muy nerviosos. Si a mí me dicen... Esto no me lo has preguntado, pero te lo voy a responder. ¿En qué etapa de un restaurante te provocaría salir corriendo? En la apertura. La apertura es decir, todo confluye de una manera compulsiva e instantánea. Es muy fuerte la apertura. Por eso hoy día, y creo que va a venir pasando, la gente abre despacio. Primero abren, empieza el restaurante sin hacer, como decimos, ningún tipo de bullo, de ruido, para que la misma cocina se vaya adaptando y también ir ajustando ciertas cosas que siempre va a pasar. Poner esto en marcha no es tan sencillo. Esta actividad es muy compleja. Y sí lo digo para que seamos comprensivas y comprensivos con las personas que se dedican a esto. La fonda, el comedero, el restaurante top, el afamado, el no afamado, el puesto de fritos de la negra donde llegamos hoy y no nos supo igual la carimañola que siempre porque la sentimos enchumbada. Bueno, ese día se equivocó. Como digo yo siempre, la buena comida es la que se equivoca. La comida industrial que tú sacas, que calientas hundiendo un botón, esa se equivoca porque de pronto le dijiste a la persona no me pongas esta salsa y te la puso. Pero la buena comida de un restaurante, de tu casa, de la gente que tú conoces, es la que está sujeta al error. Y el error es lo que lo hace humano.